Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, a mi casa, Camino de Santidad. Así como dijo el hermano Juan, ayer fue de mucha bendición la última cena que tuvimos de matrimonios, ¿verdad? Y en esa cena hablamos de la confrontación. Como hablábamos que siempre en los matrimonios siempre va a haber problemas, siempre va a haber discusiones, pero el punto es cómo las resolvemos, cómo las llevamos. Y hablábamos cómo llevar una buena confrontación en el cual Dios salga glorificado, ¿verdad? Entonces, si no pudiste estar en la cena de matrimonios, como dice el hermano Juan, puedes escucharla en Facebook, ¿verdad? Ahí está grabada. Y también les voy a dar un anuncio, no se lo había dado a Juan, por eso no lo dio. Este año no vamos a tener posada, en diciembre no vamos a hacer posada, ya que hemos tenido varios eventos, entonces posada la vamos a suspender por este año, ¿verdad? Pero vamos a dar, acercándose las fechas, vamos a dar un tema referente hacia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, pues vamos a orar, ¿no? Acompáñenme a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar y que sea el Señor quien lleve la reunión de esta mañana. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la vida de cada una de las personas que está aquí, Señor, en este lugar, que viene a escuchar tu palabra. Señor, sabemos que tienes un mensaje para nosotros y, Señor, que ese mensaje, Padre eterno y glorioso, el cual vas a traer a nuestras vidas, que sea un mensaje, Señor, que confronte, que sea un mensaje, Señor, que nos haga ver a través de tu palabra, Señor, como si nos reflejáramos en un espejo, Señor, y pudiéramos ver esas cosas, Señor, que no podemos ver. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que hablarás a la vida de mis hermanos, como has hablado a mi vida a través de este mensaje. Señor, yo te pido que me des sabiduría y entendimiento, que no permitas que le quite ni que le añada, sino que sea tu santa palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Me faltó un agua acá. Con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Y con esta serie estamos viendo, hemos visto o ya entramos a ver los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, y estamos con el primer mandamiento. Y nos hemos dado cuenta que los mandamientos de Dios tienen exigencias y también tienen prohibiciones. Tienen exigencias y prohibiciones. Y esas exigencias y esas prohibiciones que vienen en los mandamientos, podemos darnos cuenta que son para nuestro bien, ¿verdad? Y como he estado repitiendo a través de todos estos domingos, gracias hermano, como he estado repitiendo a través de todos estos domingos, que al momento que estudiemos los 10 mandamientos, vamos a tener cuidado en no caer en legalismo, ¿verdad? En legalismo. ¿Qué implica el legalismo? ¿O qué es el legalismo? El ser legalista es sacar la ley de Dios de su contexto original y es atribuirle autoridad humana a las leyes de Dios, ¿verdad? Es como lo que dice el humano, hacerlo como divino, como si Dios lo dijera cuando Dios no ha dicho eso. Entonces, vimos que las exigencias de Dios, en las exigencias que Dios hace en sus mandamientos, en el primer mandamiento vimos que esas exigencias que Dios hace es que es nuestro deber conocerle y reconocerle, ¿verdad? Es nuestro deber conocer a Dios y reconocerle con nuestro intelecto y reconocerle con nuestros hechos. Y el domingo pasado hablamos de las prohibiciones de este primer mandamiento y vimos que ¿qué se prohíbe en este primer mandamiento? Y veíamos que el primer mandamiento prohíbe que se niegue o que se adore, que se niegue o que no se adore y no se glorifique al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios, y prohíbe dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Vimos de esta manera cómo podemos o cómo se puede negar a Dios, ¿verdad? Eso vimos el domingo pasado. Vimos sobre todo que es pecado negar a Dios. Es pecado negar a Dios. Y cuando veíamos ahí la palabra negar a Dios,
no es aquello de que, Dios no existe, yo creo que no existe. No, esa palabra negar iba más allá en su contexto original. La palabra negar quiere decir contradecir a Dios. Si Dios dice algo en su palabra, pero yo digo otra cosa. También vimos que se puede negar a Dios en sus atributos. Cuando dudamos de que, ¿dónde está Dios? Cuando sabemos que Dios es fiel y podemos dudar de su fidelidad. Podemos dudar de que Dios no nos ve, podemos dudar de que Dios no está presente, podemos dudar de que Dios no es todopoderoso. Eso es negar a Dios también. Se puede negar a Dios en sus verdades, ¿verdad? Decíamos en este aspecto de la doctrina, cuando no tenemos una sana doctrina, estamos negando a Dios. También vimos que se puede negar a Dios en la práctica, aunque a veces sabemos qué es lo correcto, pero no basta con saber qué es lo correcto. Cuando hacemos lo contrario de lo correcto, estamos negando a Dios. Y también vimos que es un pecado, que es pecado olvidarse de Dios, ¿verdad? Y no hablábamos de esas personas que dicen, no, una vez vinieron a la iglesia y dejaron de venir. No, olvidarnos en el día con día. ¿Cuántas veces no pasaste todo el día y no tuviste una relación con Dios? Ni siquiera tuviste tiempo para leer su palabra. Te olvidaste del Señor en el día y eso es pecado también. Y también veíamos que es un gran pecado disminuir el afecto hacia Él, que nuestro amor hacia Él mengüe, ¿verdad? Y hablábamos y decíamos, ¿dónde está esa pasión? ¿Dónde está ese fuego de recién que conocimos al Señor? ¿Por qué antes sí? ¿Por qué ahora no? ¿Ha disminuido tu afecto hacia el Señor? Eso es pecado. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a concluir este primer mandamiento. Ya lo vamos a concluir, ¿verdad? Vamos a concluir este primer mandamiento y lo vamos a concluir con la prohibición, que hay una prohibición en este primer mandamiento, que no se adore a Dios y dar esa adoración y gloria a otro Dios. ¿Me explico? Esta prohibición es que no se adore a Dios y dar esa adoración y gloria a este primer mandamiento. Como yo les decía en los temas pasados, yo esperaba ver, cada domingo esperaba ver un mandamiento, el primero, el segundo, el tercero, pero ya llevamos 5 domingos solamente en el primer mandamiento y hoy lo vamos a concluir. ¿Ok? Entonces, abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Deuteronomio 5, 7. Deuteronomio 5:7. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Otra versión dice, no tengas otros dioses aparte de mí, no adores a otros dioses además de mí. Ok, y estamos viendo, vamos a ver en este domingo, esa prohibición de no adorar a nuestro Dios, de descuidar la adoración a Dios, de dar esa adoración a algún otro ser que no sea Dios. Entonces, necesitamos iniciar este tema con que es pecado descuidar la adoración a Dios. Punto número 1, es pecado descuidar la adoración a Dios. En Isaías capítulo 43, versículo 22, Isaías 43, versículo 22, Isaías 43, versículo 22, dice, pero tú, Jacob, no me has invocado. Tú, Israel, te has cansado de mí. Tú, Israel, te has cansado de mí. Esa palabra, cansar, viene de una palabra hebrea que quiere decir boquear o quiere decir estar exhausto. Y esta palabra boquear es aquella como nosotros lo conocemos como bostezar, ¿verdad? Como bostezar, cuando estás cansado, cuando estás fatigado. Entonces, cuando descuidamos la adoración a Dios, podemos caer en una adoración falsa.
Y eso ya lo habíamos hablado en nuestros temas. Cuando nosotros descuidamos nuestra adoración a Dios, podemos caer en una adoración falsa, falsa. Y fíjate lo que el Señor había dicho aquí en Isaías, le había dicho en Isaías, le dice al pueblo de Israel: ustedes se han cansado de mí. Y tú dices, ay, qué perverso el pueblo de Israel. Es como cuando tú dices, mañana voy a orar, ya estoy muy cansado. Cansado para orar, pero no para el Facebook. Cansado para orar, pero no para ver la serie. Cansado de leer la palabra de Dios. Ay, estoy bien cansado, me voy a poner a leer la Biblia para poder dormirme, ¿no? Porque qué casualidad que nomás no tenemos sueño y nos ponemos a leer la Biblia y luego nos da sueño. Entonces, hermanos, ¿recuerdas cuando Jesús se encontró con esta samaritana que tenía sed y empieza a dialogar con la samaritana? Y la samaritana, Jesús le pide de beber agua y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí agua, siendo yo samaritana? Recordemos, y lo he hablado esto otras veces, que los judíos y los samaritanos no se llevaban. No se llevaban. Recuerda que los samaritanos eran una mezcla de judío con gente pagana, ¿verdad? Y los judíos se jactaban de ser de descendientes de Abraham. Entonces no se llevaban. Y cuando Jesús le está pidiendo agua a esta mujer, pues la mujer se sorprende, le dice: soy samaritana, no nos llevamos y aparte soy mujer. ¿Cómo te atreves a dirigirme la palabra a mí? Cuando la mujer era menospreciada, ¿verdad? Y Jesús le dice: mujer, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él, o sea, tú me pedirías a mí, ¿verdad? Y esta mujer quiere salir bien espiritual y le comienza a decir: es que ustedes dicen que se debe de adorar allá y nosotros decimos que se debe de adorar a Dios acá. Y Jesús le dice: mujer, va a llegar la hora donde ya no va a ser necesario ni adorar allá ni adorar acá, porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Jesús habla en este pasaje, habla que hay verdaderos adoradores, pero también habla que si hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores. Y eso necesitamos comprenderlo. Cuando hay una verdad es porque hay una mentira, y cuando hay una mentira es porque hay una verdad. Entonces, Jesús dijo: es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Entonces, hemos dicho que es pecado descuidar la adoración, pero ¿qué es adorar a Dios? Tristemente se nos ha enseñado que adorar a Dios es cuando venimos los domingos en la mañana y tocan esas canciones tranquilas, ¿verdad? La alabanza son aquellas que te prenden y aplaudes, pero la adoración son aquellas tranquilas. Por eso lo llaman alabanza y adoración. No, estamos equivocados. Eso no es la adoración. La palabra adoración quiere decir rendir honor, quiere decir tributo o alabanza y gloria a un ser superior. ¿Qué es la adoración? Rendir honor, rendir tributo, rendir alabanza y gloria a un ser superior. Eso es adoración. Cuando tú y yo rendimos, alabamos y damos gloria a un ser superior. Hermanos, recordemos que cuando Jesús también está hablando aquí con la samaritana, los samaritanos no tenían en sí la Biblia completa. ¿En qué sentido? Ellos nada más tenían los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, ¿verdad? O conocido como la Torá. Nada más tenían esos 5 libros de la Biblia. Entonces, ellos no tenían ni los profetas, no tenían completo. Entonces, al no tener completa la Biblia, tenían una religión truncada. No conocían del todo, no sabían de los profetas más allá. Su religión estaba truncada. Entonces, hermanos, Jesús está hablando con la samaritana y le dice: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Repito, cuando nosotros descuidamos esa adoración a Dios, podemos caer en una falsa adoración. Mira,
en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 28 al 29. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 28 al 29. Amén. Dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en el templo de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. ¿Qué pasó aquí? Había un sacerdote que les enseñó al pueblo cómo se debería de adorar al Señor. Les instruyó, les enseñó. ¿Y qué hizo el pueblo? Hizo lo que cada quien quiso. ¿A qué voy con esto? Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Y yo no concibo que una persona diga que ella tiene su relación con Dios, que lleva su forma de ver a Dios, cuando ni siquiera lee la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos deja claro cómo deberíamos de adorarle. Estaba platicando con mi esposa y entre semana le dije, oye, iba con mis niños, dejamos a mi esposa en el colegio, fue el viernes, iba con mis niños y platicando con mi niña, tiene 9 años, me empezaba a hacer unas preguntas que decía, órale, o sea, me sorprendía, preguntas así medias profundas, ¿no? Y así como acerca de la palabra de Dios, me decía, una de ellas me decía, oye papi, ¿por qué la gente dice que la Biblia no es la palabra de Dios? ¿Cómo puedo decirle yo que sí es la palabra de Dios? Y le decía, ok, me dice, porque la Biblia dice, o la Biblia nos enseña que Dios antes nos hablaba de diferentes maneras, en sueños y en esto, pero ahora ¿cómo podemos saber que Dios nos habla de esta manera? Y le dije, mira hija, es como, déjame explicártelo. La Biblia es como un ejemplo, mamá me manda a mí un mensaje por WhatsApp y me dice, oye, fíjate que Amine te quiere ver esto y lo otro. Y yo le escribo un mensaje y le digo, y yo le respondo ese mensaje a mamá y le digo, en este momento no puedo verla, mira, dile que me espere, no puedo hablar con ella, dile que me espere y en un ratito más yo me comunico con ella. Cuando mamá te lea el mensaje, ¿estás convencida que soy yo? Me dice, sí. ¿Por qué? Porque tú lo escribiste. Le dije, y cuando yo te mande ese mensaje, tú te vas a hacer la idea, al momento de leerlo vas a decir, ese mensaje es para mí. Y hasta me vas a imaginar hablándote, o sea, como yo te lo diría. Me dice, sí. Le dije, es igual con la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos su palabra, estamos convencidos que es el Señor. Y que ese mensaje es para nosotros, no hay duda. No hay duda de ello. Y si hay duda de la veracidad de la Biblia, ¿por qué es tan atacada? ¿Por qué es tan atacada? ¿Por qué es el libro más vendido? ¿Por qué es el libro más odiado? ¿Por qué? ¿Por qué quieren cambiarle muchos pasajes y textos a la Biblia? No podemos dudar de su veracidad, ya que fue escrita en diferentes años, en diferentes periodos, por diferentes personas, y todas llevan a un mismo fin: nuestro Señor Jesucristo. Este sacerdote les enseñó cómo se debía de temer a Jehová, cómo se debería de adorar a Dios, pero los de Israel no les agradó tanto. Y dijeron, eso no me agrada. Eso de la forma que nos está enseñando no me agrada. Nosotros vamos a formar un Dios a nuestro gusto. Vamos a formar un Dios a nuestra manera. Un Dios que entienda mis tiempos, un Dios que entienda mis gustos, un Dios que entienda mi forma de vivir, un Dios que no me exija tanto,
un Dios que no me lleve la contraria, un Dios que sea puro amor, no un Dios de justicia, no un Dios de santidad. Este es mi Dios. Efectivamente, ese es tu Dios, mas no el Dios de la Biblia. Mas no el Dios de la Biblia. Dios nos ha dejado su palabra de cómo debe de ser adorado. ¿Cómo debe ser adorado? Y en su primer mandamiento dice, no adorarás otro Dios. Si no voy a adorar a otro Dios, ¿cómo debo de adorarte? Esa sería la pregunta. Y Dios ha dejado lineamiento en su palabra cómo debe de ser adorado. Y ese Dios que necesita ser adorado ha dejado sus lineamientos porque no es como nosotros creamos, no es como nosotros pensemos, no es como nosotros nos imaginemos, ni tampoco tu intención basta. Es como Dios lo pide. Es como Dios lo manda. Es como Dios lo exige. Mira, para mí hay un choque de ideas, aún en las congregaciones, cuando hablamos de ir y adorar a Dios. Con esas congregaciones o esas iglesias donde se va a adorar a Dios, pero más que una adoración, parece una fiesta ahí, ¿no? O sea, las luces, el humo, la gente toda gritando, brincando, desenfrenada. Y al final dicen que es adoración para el Señor. Pero no hay ningún sentido en ello. Ellos dicen que el Espíritu Santo los toma y por eso se agarran haciendo todas esas cosas. Inclusive algunos dicen es que a Dios les gustan las cosas locas. Y han nombrado algunas reuniones las fiestas locas, donde tú vienes y haces loqueras para el Señor. La pregunta es, ¿cuál Señor? Porque el Dios que yo leo en la Biblia es un Dios de orden. Inclusive una vez alguien decía, al Señor, el Señor hace loqueras. ¿Cuál Señor? Yo no veo al Señor de la Biblia haciendo loqueras. ¿Cuáles loqueras? Pero al no darle nosotros una verdadera adoración a Dios, solamente apelamos a las emociones y a los sentimientos de las personas. Porque hemos rebajado que el toque del Espíritu Santo, que en una persona habite el Espíritu Santo, tiene que haber gritos, lloriqueos, movimientos incontrolados y balbuceos sin sentido. Esa es una persona que tiene el Espíritu Santo. Aquella que llora, aquella que tiene movimientos incontrolados, aquella que balbucea sin sentido. ¿Quién te dijo eso? Yo no veo eso en la Biblia. ¿Cómo detectamos si estamos cayendo en una adoración falsa o si hemos descuidado la adoración hacia Dios? Cuando comenzamos a ser selectivos en las cosas de Dios. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿A qué me refiero? Hasta cuando somos selectivos en orar, en leer la Biblia. ¿Por qué hay libros que sí? ¿Por qué hay libros que no? ¿Por qué te gusta leer los salmos? Aquellos que consuelan, aquellos que dicen bonito, los proverbios. ¿Pero por qué Éxodo no? ¿Por qué Levítico no? Porque la Biblia dice que se debe predicar todo el consejo de Dios. Porque los otros siento bonito cuando David cantaba esos salmos, ¿verdad? Somos selectivos cuando decimos esto de Dios me agrada, esto no. En la Biblia vamos a encontrar muchos versículos que no son de nuestro agrado, pero es palabra de Dios. ¿A poco tú crees que yo siento bonito cuando
estoy enojado con alguien, estoy molesto con alguien y Dios me dice, ve y pídele perdón. ¿A poco crees? Ah, Señor, híjole, qué bien siento. Voy a ir a pedirle perdón. ¿A poco crees? ¿A poco crees que cuando estoy deschongado con mi esposa y estamos enojados los dos y el Señor me dice, ámala como Cristo ama a su iglesia? ¿A poco piensas que en ese momento digo, amén, aleluya, sí, cierto? Claro que no. Hay cosas que no me agradan, pero tengo que hacerlo por obediencia al Señor, por amor a su palabra y porque es como Él requiere que sea adorado. ¿Cómo podemos detectar que hemos caído en una adoración falsa? Cuando somos ignorantes acerca de la palabra de Dios, cuando ya no queremos escudriñar más allá, cuando ya no queremos buscar más allá de Dios y decimos, con esto está bien, con el Juan 3:16 es suficiente. No es lo que Dios pide. ¿Cómo sabemos que hemos caído en una adoración falsa? Cuando lo hacemos por supersticiosos. Por supersticiosos. Cuando hacemos cosas para que no nos vengan cosas malas. Es como, híjole, hoy no he leído la Biblia. Si no leo me va a ir mal. Es una superstición. O cuando eres supersticioso de, híjole, voy a ofrendar para que el Señor me dé más. ¿A poco? Yo sé que algunas iglesias sí lo enseñan, pues mientras más ofrendes, el Señor te va a bendecir más. No, yo ofrendo por obediencia al Señor, punto. No para que el Señor me dé más. Cuando somos supersticiosos, somos tan supersticiosos que decimos, Señor, en esta mañana háblame, y agarras la Biblia, aquí, Judas se ahorcó. Y dices, ay no, Señor, esa no, háblame acá, veías tú lo mismo. Ay no. Hermanos, eso detecta que estamos cayendo en una adoración falsa. Falsa. No descuidemos la adoración a Dios. No descuidemos la adoración a Dios. Punto número 2. Es pecado compartirla. Es pecado compartir la adoración a Dios. Sofonías capítulo 1, versículo del 4 al 5. Mira, nunca habías leído Sofonías. ¿A poco ese libro existe? Dice, sí existe. Ahí está, Sofonías. Capítulo 1, versículo del 4 al 5. Ya les voy a calar, voy a decir, Primera de Macabeos. Sofonías 1, del 4 al 5. Pues los que no vinieron al estudio de la confesión de fe se iban a buscar Macabeos. Sofonías 1, 4 al 5 dice, te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. En la versión lenguaje sencillo dice así, castigaré a los habitantes de Judá, quitaré de Jerusalén a los ídolos, quitaré a sus sacerdotes, a los que adoran a las estrellas en los techos de sus casas y a los que me adoran a mí, pero también adoran al dios Milcom. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Adoraban las estrellas, adoraban al Señor, pero también adoraban al dios Milcom, que es traducido también Moloc. Al dios Moloc. Adoraban las estrellas, al dios de Israel y a Moloc. Tenían una mezcolanza. Tenían una mezcolanza. ¿A qué voy con esto, hermano? Tú no puedes decir que adoras a Dios y vives para glorificar a Dios si estás de acuerdo. Mira, antes de decirte esto, ¿sabes quién era Moloc? Moloc era el dios a quien se le ofrendaban sus hijos.
Tú llegabas con tu hijo, con tu bebé, y se lo ofrecías a Moloch. Algunos estudiosos dicen que Moloch era como el cuerpo de un humano con cabeza como de toro, y tenía sus manos así, y en su vientre también tenía, en el pecho tenía como espacios, y las personas ponían a sus hijos en las manos o dentro de los del pecho y encendían fuego y los niños eran quemados, hirviendo. Era como de bronce y empezaba a quemarse sus niños y eran ofrecidos. Tú no puedes decir que adoras a Dios y vives y glorificas a Dios si estás de acuerdo con el aborto. Las personas que están de acuerdo con el aborto, que sí se puede abortar, que se debe abortar, que al fin y al cabo es cuerpo de la mujer y es su decisión, su Dios se llama Moloch. No hay nada nuevo debajo del sol. Su Dios se llama Moloch. Tú no puedes decir que adoras y glorificas al Dios del cielo y de la tierra si estás de acuerdo con todos estos movimientos que ofenden a Dios. Todos estos movimientos del empoderamiento de la mujer, o sea, a tal grado que lo han llevado, digo, qué bueno que se busque la igualdad, y debería de ser, porque así lo hizo Dios desde un principio, hizo a Adán y hizo a Eva, una igualdad. Simplemente a uno puso como autoridad, pero ante Dios son iguales. Pero este empoderamiento, yo no creo que tú seas creyente, que seas cristiano, que digas que adores a Dios, pero te vas a la marcha de ¿cuándo es? De marzo, el 8 de marzo, y andes ahí rayando. ¿Qué congruencia? Con todos estos movimientos que existen hoy en día. ¿Qué incongruencia? Con el LGBTQQRPHXW, que cada vez se le va añadiendo una letra. ¿Qué incongruencia? Cuando la Biblia es muy clara, varón y hembra los hizo. Aunque hay muchos cristianos, entre comillas, que sí están de acuerdo y hasta lo publican y dicen que Dios no es un Dios de exclusividades, que Dios es amor y todo ese rollo, solo exaltando los atributos, el atributo de Dios, solamente el amor, pero no la justicia, no la santidad, no un Dios de ira. Dios no comparte su gloria. Hay personas, hay hermanos que le dan más peso a la palabra del pastor que a la misma palabra de Dios. Oye, hermano, pero lo que estás haciendo no es correcto. La Biblia dice, pero mi pastor lo dijo. Pues tu pastor está mal, porque la Biblia dice, mi pastor lo dijo y yo me sujeto a mi pastor. Está mal. El pastor no es Dios. El pastor no es infalible. El pastor es falible, también se equivoca. Hay personas que le dan más peso a las palabras de su padre y de su madre que a Dios. Si vuelves a ir a ese lugar, yo no te enseñé eso. Yo desde chiquito te enseñé la verdadera religión. Si vuelves a ir a ese lugar, olvídate que tienes madre. Y dice, no, pues mi mamá vale más. No. No. Dios no comparte su adoración. Y hay algunos cristianos que aún están como estos, que adoraban a las estrellas, a Moloch, al Dios de Israel. Hay algunos cristianos que siguen creyendo en el tarot, siguen creyendo en los signos zodiacales. ¿Qué signo eres tú? Yo soy Virgo, yo soy Piscis, yo soy Capricornio. Y todos dicen lo mismo, nomás que diferente. Siempre vas a encontrar el amor, ¿verdad? Hay cristianos que están más enfocados en los ángeles
Hasta se saben los nombres de los ángeles. Yo nomás veo uno. ¿Cuántos nombres se ven en la Biblia de los ángeles? Dos nomás, ¿no? Uno arcángel y uno ángel, Gabriel y Miguel. Y hay personas que fulanito de tal, que Pepito, que Juanito, el ángel este, el ángel el otro. Y como hay cristianos que se la pasan hablando más del demonio que de Dios, de los demonios. Y estaba dormido y se me apareció la cara aquí de Satanás. Y yo lo reprendí. Le dije, Satanás, vete. Y brincó hacia la sala. Y fui hacia la... Puras de esas. Y se le metió al perro, mi perrito. Y mi perrito empezó a dar vueltas y esto. Pero ese era el demonio príncipe de los perros. Y ya. Hasta los demonios tienen nombre. Hermano. Cuando la Biblia no nos enseña eso. La Biblia no nos enseña eso. Punto 3, hermanos. Es pecado ser negligentes a la adoración a Dios. Es pecado ser negligente en la adoración a Dios. Salmo capítulo 78, versículo 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Repito, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Qué es la palabra negligente? ¿Qué es ser una persona? ¿Cómo? 78-37, ¿qué dije? 78-37. ¿Qué es la palabra negligente? Alguien que es negligente. La traducción de negligente es cuando no hacemos, cuando no aplicamos o cuando no atendemos. Alguien que no hace, alguien que no aplica, alguien que no atiende. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué te ha pedido Dios que no has hecho? ¿Qué te ha pedido Dios que no has hecho? Que te lo ha dicho, te lo ha dicho, te lo ha dicho y no lo haces. ¿A quién te ha pedido Dios que vayas y le prediques el evangelio, que vayas y le hables de él y no lo haces? ¿Con quién te ha pedido Dios que vayas y te pongas a cuentas y no lo haces? ¿En qué áreas de tu vida Dios te ha dicho que deben ser cambiadas y no lo haces? Eso es ser negligente. Y la negligencia es pecado delante de Dios. El ser negligente es pecado delante de Dios. Si tú en tu trabajo, para tu patrón, le das igual si te vas o te quedas, eres una persona negligente. Si te quedas bien y si te vas mejor, eres una persona negligente. Pero aquella persona que realmente en su trabajo hace, está, no solamente cuando el patrón lo ve, aun cuando el patrón no está, porque trabaja como si sirviera al Señor, es una persona capaz, es una persona que vale, es una persona que no la dejan ir fácilmente, porque aporta. En las congregaciones hay muchas personas negligentes.
Y cuando se van, no afectan a la iglesia. Tengo 5 meses que me fui, tengo 1 año que me fui, nadie me buscó. ¿A poco ya no venías? No nos habíamos dado cuenta. Como eres tan inconstante, como a veces sí, a veces no, 1 mes sí, 2 meses no, no nos habíamos dado cuenta. Punto 4. Es pecado adorar a Dios con un fin o con fines egoístas. Es pecado adorar a Dios con fines egoístas. Zacarías capítulo 7, versículo del 5 al 6. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Qué les está diciendo aquí el Señor? Realmente todo este tiempo que estuvieron lamentándose, llorando, orando, ¿lo hicieron por mí? ¿Realmente fue por mí? ¿O fue con fines egoístas? Mira, hermano, tengamos cuidado con decir que hacemos cosas en el nombre del Señor o por amor al Señor cuando esas cosas llevan un fin egoísta. Esto lo hago para el Señor. No, trae un fin. Y si realmente el fin no es adorar al Señor, estás equivocado. Como cuando reprendes a un hermano, pero más que esa reprensión hacia un hermano, lo que tú ya tenías era ganas de decirle su precio y lo que vale. Más que la reprensión y que el hermano llegue al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tú se lo querías decir. Y el hermano dice: ah, perdón, sí, está bien, pero eres así. Ah, pero hay un fin egoísta. Cuando servimos en un ministerio por fines egoístas, ¿por qué sirves en el ministerio donde estás? ¿Cuál es el fin? ¿Glorificar a Dios y servir a los santos? O sea, yo sirvo en este ministerio porque Dios salga glorificado y por servicio a los santos, o por un puesto. Porque quiero tener un puesto dentro de la iglesia, porque me gusta mandar, porque quiero ser visto. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es el fin? Como esos predicadores que según ellos predican para que Dios salga glorificado, pero lo único que sale con gloria son sus bolsillos. Hablan de dinero, de dinero, de dinero, y pacta con el Señor y dale al Señor, y el Señor me está mostrando en este momento, porque usan espíritu de adivinación, eso es mentira, no es cierto que el Señor les está mostrando. Son brujos, son chamanes, no son pastores. El Señor en este momento me está mostrando 10 personas de aquí que están pasando por problemas matrimoniales. Y el Señor dice que ofrendes, que des al Señor. Y el Señor dice que va a restaurar tu matrimonio por haber sido obediente. Pero no es cualquier ofrenda, es esa ofrenda que duele, aquella ofrenda que sale del corazón, como nuestro Señor Jesucristo sufrió en el Calvario. 1,000 pesos por cada uno de ustedes. Y Dios ya me los está, desde aquí, mira, les veo un ángel a cada uno donde está parado. Y si no los das, te voy a exhibir. Y vas a quedar en vergüenza delante de todos los hermanos. Esa no es una adoración a Dios. Esa no es una adoración a Dios.
Eso es falso, eso es mentira. Lo único que va a salir con gloria son sus bolsillos. Lo único que ellos quieren es ganar la propia gloria. Quieren desviar la atención de los hermanos y que Él salga glorificado. Como también aquellos milagreros que para todo hacen un milagro. ¿Quién quiere recibir sanidad? Pase al frente, pase al frente, pase al frente. A ver, aquí te voy a sanar, aquí te voy a sanar. ¿Por qué no lo haces en oculto, donde nadie te vea? ¿Por qué siempre tiene que ser en el servicio? Había momentos que Jesús sanaba y decía, no le digan a nadie. Pero esto les encanta, sanar personas donde todo el mundo vea. Que no es cierto que sanan. Desvían, hermanos. Desvían. Eso lleva un fin egoísta. Llenar sus bolsillos y llevarse la gloria. Hermano, nada más analiza esto. Analiza tu oración. Cuando oras, en la intimidad con Dios. ¿Tus oraciones tienen fines egoístas? Señor, te doy gracias por mi hermano, te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por esto. Señor, te pido, 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 te pido. Hay veces que yo oro al Señor y le digo, Señor, yo no te voy a pedir nada, hoy simplemente te voy a dar gracias. Gracias por este día más de vida, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por cada uno, hermanos de la iglesia, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias, 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 gracias Señor, porque tengo tanto que agradecerte y tan poco que pedirte. ¿Quieres saber otro fin egoísta? Mientras estás bien, ni oras ni lees la Biblia. Pero cuando estás en una situación, oras y lees la Biblia. Ese es un fin egoísta. Porque ahora sí necesito de Dios, requiero algo de Dios, pues voy, oro y leo la Biblia porque requiero algo de Dios. Es un fin egoísta. Hermanos, es la idolatría un pecado muy atroz. Muy atroz. Ya estamos casi sobre el final. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 7. No me voy a enfocar mucho en este punto porque realmente uno de los mandamientos es no te harás dioses falsos, ¿verdad? Que vamos a entrar ahí. O no te harás imágenes. Primera de Corintios 17. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está hablando de la idolatría. Hermanos, necesitamos comprender y grabar en nuestra mente y en nuestro corazón que la idolatría es un pecado delante de Dios. Y ahorita que estamos estudiando estos mandamientos, vemos que es una línea muy delgada en mantenernos, en cumplir perfectamente el mandamiento. Por eso yo te decía, hermano, cada vez que veamos un mandamiento, ¿qué nos va a llevar este mandamiento? A correr hacia Cristo. A correr hacia Cristo, ir hacia Cristo y decirle, Señor, yo no lo puedo cumplir. Gracias a Dios tú los cumpliste por mí. Y eso no me da a mí el derecho de ir a pecar y de vivir como yo quiero. Claro que no. Claro que no. Pero es un pecado muy atroz. Y necesitamos estar examinándonos todos los días a la luz de la Biblia, hermanos. ¿Por qué crees que el salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos? Líbrame de la perversidad y guíame en el camino eterno. Es como cuando vas y te avientas unos tacos. Te avientas los tacos. Y fuiste a una reunión, a una junta, estuviste con todo, buenos días,
Y llegas a tu casa y te dice tu mujer, ¿qué traes en el diente? ¿Tú qué? Ay, a ver, el cilantrazo ahí lo traías, ¿verdad? No te diste cuenta. Así anduviste por todos lados. Los demás por pena quizás no te lo decían. Pero es igual, hermanos, cuando vamos a la luz de la Biblia nos muestra esas cosas que no nos damos cuenta. Que no nos damos cuenta. Hermanos, la iglesia católica romana es idólatra. Ya ha desviado la adoración del único Dios verdadero hacia los santos, hacia la Virgen y hacia el papado. Y yo sé que el católico romano va a decir, es que ustedes los cristianos no quieren a la Virgen. ¿Cómo no la vamos a querer? ¿Fue la madre de nuestro Señor Jesucristo? Claro. La Virgen es un ejemplo a seguir de lo que es ser una verdadera mujer. El Señor puso sus ojos en esa mujer. Puso la vida de su hijo. Claro. Lo que no estamos de acuerdo es que se lleve una adoración a ella. Porque el único que merece la adoración es el Señor. No adorarás otros dioses delante de mí. ¿Y por qué decimos que desvían la adoración de Dios? ¿Tú sabes cómo se hace llamar el Papa? El vicario de Cristo. El vicario de Cristo. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra vicario de Cristo? Que posee la misma autoridad que Cristo sobre su iglesia. Se hace igual a Cristo. Otro de los nombres que tiene el Papa es el sumo pontífice. El sumo pontífice, que es el supremo de la iglesia de Cristo. Él es el supremo. Cuando tú dices el sumo pontífice, estás diciendo el supremo. No hay nadie como él. También se hace llamar su santidad, se hace llamar el Santo Padre y también se hace llamar el infalible, el que no se equivoca, el que no tiene error. Yo creí que nomás ese era nuestro Señor Jesucristo. Por eso los reformadores tenían al Papa como el anticristo. Decían, ese es el anticristo. ¿Por qué? Porque se hace igual a Cristo, pero desvía la adoración a Dios. He ahí el anticristo. Hermano, y con esto termino. Existe la idolatría en el corazón. Porque por otro lado, los cristianos critican, es que los católicos bien idólatras, imágenes aquí, imágenes allá, pero la idolatría se lleva en el corazón. En el corazón. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Fíjate bien lo que dice un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios, pero me gusta esta definición. Los ídolos son aquellos objetos alternos de adoración hacia los cuales nuestro corazón engañado nos impulsa. Estoy adorando un ídolo cada vez que mi corazón me convence de algo o a alguien que aparte de Dios me pueda satisfacer. ¿Cuándo estoy adorando un ídolo? Cuando algo o alguien me puede, que aparte de Dios, pueda encontrar una satisfacción. ¿Cómo comenzamos a formar un ídolo en el corazón? Y quizás no nos hemos dado cuenta. Un ídolo en el corazón comienza con un deseo. Con un deseo.
Cuando comenzamos a desear eso que quiero. Cuando comienzas a desear esa casa. No, es que yo quisiera esa casa. Sí, mi amor, pero mira, tenemos... No, pero a mí me gustaría esa. Cuando comienzas a desear ese trabajo, cuando comienzas a desear ese carro, cuando comienzas a desear algo, ese. Y comienza el deseo. Y ese deseo comienza a ocupar tus pensamientos. Todo el día. No, a ver. Te agarras viendo, te agarras pensando. Hay un deseo. Un deseo. Está ese deseo. Hay deseos buenos. Deseamos la paz. Deseamos que nuestro matrimonio dure para siempre. Deseamos muchas cosas que son buenas. Pero cuando el deseo es egoísta y empieza a robar tu atención, empieza a robar tu mente, empieza a robar la paz, y esto puede ser en otras cosas. Quizás tú deseas que tu esposo, tu esposa cambie su actitud, que cambie su forma de ser, pero ese deseo cuando empieza a crecer y empieza a ocupar ese lugar, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no esto? Ese deseo comienza a crecer, un ídolo se está formando en tu corazón. Porque ya no es Dios quien está ocupando el lugar. Oye Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Presta atención Israel, Jehová debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Cuando ese deseo no se cumple, llegamos a las exigencias. Comienzo a exigir. Como ese deseo creció en mi corazón, llegamos a exigir. Llegamos a ver ese deseo como algo que necesitamos, como algo que merezco. Por lo tanto, debo tenerlo para sentirme feliz y realizado. Si no lo tengo, no hay felicidad. No estoy feliz. Empezó un deseo, llegó una exigencia y si no está, no soy feliz. No hay felicidad. No hay felicidad. Y cuando ese deseo y esa exigencia no se cumplen, llegamos al tercer punto. Comenzamos a juzgar. ¿Pero por qué no? A ver, Señor, pero si yo esto, Señor, pero si yo lo otro, pero si yo estoy mejor que ellos, si yo llevo una vida mejor que ellos, si estoy haciendo esto, si estoy haciendo lo otro, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? El ídolo está creciendo en tu corazón. Te llevó un deseo, te llevó una exigencia y te llevó a juzgar. ¿Por qué me va a mí así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Y ayer lo decíamos en la cena de matrimonios. Y todo ídolo en el corazón exige un sacrificio. Los ídolos requieren un sacrificio. Sacrificarme algo. Te voy a sacrificar esto para que se cumpla. Oh, hermanos, qué tristeza cuando el ídolo crece en nuestro corazón y sacrificamos lo que sea con tal de obtener eso que yo quiero. Cuando sacrificas familia por un mejor trabajo. Cuando sacrificas familia e iglesia por un mejor puesto. Recuerdo que teníamos ya voy sobre el final, recuerdo cuando teníamos una reunión familiar hace algunos años en nuestra casa. Ahí iniciamos. ¿Cómo iniciamos? Yo inicié predicando en una lavadora viejita que teníamos ahí. Y iban unas cuantas personas. Y una vez una persona nos dijo, pastor, ayúdame a orar. No era pastor, era Uziel todavía ahí, todavía no era pastor. Uziel, ayúdame a orar. Mi esposa emprendió un negocito y me gustaría que nos ayudaras a orar. Vamos a orar, hermano, claro que sí, vamos a orar. Comenzábamos a orar por su negocio. Orábamos por su negocio, y el negocio empezó a crecer. Y empezó a crecer.
Y empezó a crecer a tal grado que ya después ni iba a la reunión ni se congregaba. Yo le decía, oye, hermano, pues ya no te hemos visto. ¿Qué pasa? No me da tiempo el negocio. No me da tiempo. Digo, gracias a Dios corrigió el camino y hoy en día se congrega y es fiel. Gloria a Dios. Pero creció un ídolo en su corazón. Si tu marido no tiene tiempo ahorita para ti, ¿crees que cuando tenga un puesto mejor lo va a tener? Si ves a tu esposa o a tu esposo apático en las cosas de Dios, ¿crees que con mejor sueldo, con mejor puesto, con mejor algo, va a dar más por Dios? Si no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. No te equivoques. No te equivoques. No lo va a hacer. Es lo que estábamos viendo para los miembros de la iglesia, los ministerios. No necesitamos buscar gente ya comprometida, no gente que se quiera comprometer. No, gente comprometida para un ministerio, no gente que se quiera comprometer. Porque si el ministerio te compromete, estás mal. Pero si eres comprometido, vas a llevar un buen ministerio. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Pero decimos, y nos gusta decir ese versículo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿De verdad? ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón? ¿Cuántas cosas hay que te están robando la paz? ¿De verdad que el Señor es el Señor de tu casa? ¿O lo decimos de aquí para afuera? Dios prohíbe que se adore otro Dios y que no se adore a Él como el único Dios verdadero. Con esto terminamos nuestro primer mandamiento. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Señor, queremos agradecerte porque a través de estos 5 domingos hemos aprendido de tu primer mandamiento. Mandamientos que son perpetuos, Señor. Mandamientos que serán eternos. Gracias, Señor, porque con ellos nos has exhortado, nos has consolado y nos has edificado. Señor, no queremos caer en legalismo al estudiarlo. Simplemente queremos agradarte a ti, Señor. Y sobre todo, Señor, como iglesia, unánimes, queremos pedirte perdón, porque cuántas veces no hemos desviado nuestra adoración hacia otras cosas. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque muchas veces proclamamos con nuestros labios y decimos que eres nuestro único Dios verdadero, pero con nuestros hechos lo negamos. Con nuestras acciones lo negamos. Perdónanos, Dios. Queremos vivir una vida agradable para ti. Y a través de estos mandamientos hemos aprendido, de este primer mandamiento, hemos aprendido que no podemos cumplirlo, Señor. Necesitamos correr hacia la cruz, necesitamos refugiarnos en Cristo, porque solamente Él pudo cumplirlos. Él cumplió toda la ley. Y yo al morir con Cristo y resucitar con Cristo es como si yo los hubiese cumplido. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.